chiquillos, qué bueno es poder llegar a ustedes gracias a la tecnología que el Señor permite que tengamos. También, estamos en un tiempo diferente, no tenemos la misma libertad que teníamos antes de poder salir, de poder juntarnos en la iglesia como lo hacíamos de costumbre los días domingos. Pero también sabemos que esto proviene del Señor. Sabemos que la voluntad del Señor es que estemos en nuestras casitas con nuestra familia, compartiendo con ellos. Y ya vendrá el tiempo de poder reunirnos de nuevo, de poder congregarnos y poder estudiar la palabra del Señor en vivo y en directo. Aún así debemos estar muy agradecidos porque el Señor permite que podamos seguir estudiando y conociendo más de Él. Primero que nada, vamos a orar para pedirle a nuestro Señor que nos ayude a entender su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, Papito amado, vamos ante ti porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, un Dios amoroso. Padre, te queremos conocer más. Queremos que a través de tu palabra, a través de tu espíritu, nos muestres cómo tú eres. Queremos saber más de ti. Queremos que tu palabra nos lleve a amarte más, Señor. Queremos amarte más. Y que este amor nos lleve a obedecerte, Padre amado. A seguir las cosas que tú quieres que hagamos. Papito, ayúdanos a entender esta lectura, a entender la lección que tú nos quieres dar el día de hoy y así poder guardarla para el resto de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chiquillos, hoy vamos a estar estudiando el libro de Jueces, del capítulo 2, versículo 10 al versículo 23. Antes de eso, quiero que recordemos un poquito, quiero que hagamos un poco de memoria para ver cómo la Biblia, la historia de Dios, la historia del pueblo de Dios, ha llegado hasta este punto. ¿Recuerdan ustedes que Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra donde ellos iban a poder habitar, donde ellos iban a poder alimentarse, donde iban a estar en una tierra que iba a producir muchos alimentos? Y ellos esperaban poder llegar a esta tierra. Recordemos también que ellos estaban de esclavos en Egipto. ¿Pueden recordar eso? ¿Recuerdan cómo fue que Dios los sacó? ¿Recuerdan a quién fue quien Dios puso a cargo del pueblo para que los liberara? ¿Pueden recordar? Muy bien. Dios, a través de Moisés, liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Pueden recordar algunas cosas que hizo Moisés? ¿Algunos milagros? ¿Qué cosas pudo hacer Moisés con ayuda de Dios? Sí, muy bien. Probablemente muchos de ustedes recuerdan que Moisés abrió el Mar Rojo y así todo el pueblo de Israel pudo pasar, mientras que los egipcios que los perseguían se quedaron ahí. También Dios le entregó directamente los 10 mandamientos a Moisés y Moisés bajó del monte con las tablas de la ley. Así, dentro de muchas otras cosas, Moisés, con la ayuda de Dios, hizo muchos milagros. Lamentablemente, Moisés, debido a que no se portó bien, al igual que todos nosotros, él era pecador, y Dios no quiso que él llegara a la tierra prometida, y murió antes de que el pueblo de Israel pudiera conquistar
esta tierra que Dios les había prometido desde antes. ¿Recuerdan ustedes quién fue a quien Dios designó para tomar el lugar de Moisés? ¿Recuerdan su nombre? La persona que Dios designó fue Josué. Josué fue quien lideró al pueblo luego de que Moisés muriera para que entraran y conquistaran la tierra prometida, derrotando de maneras milagrosas a muchos de los pueblos que estaban viviendo ahí. Entonces ahora vamos a Jueces. Partamos leyendo un poquito antes. Jueces 2, capítulo 2, versículo 8, donde dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Ya, entonces, Josué llegó a la tierra prometida, conquistó este lugar y entregó esta tierra a las diferentes tribus de Israel. La dividió la tierra entre las tribus de Israel. Y cuando él cumplió 110 años, este líder murió. Y después dice: también murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Qué malo es esto. Qué malo es no conocer al Señor. Esto trae consecuencias terribles para la vida de las personas. La generación que venía de la generación de Josué, es decir, sus hijos, sus nietos, las personas que quedaron vivas después de que murieron las personas más ancianas, no conocieron a Dios, no sabían los milagros que Él había hecho para liberar y traer al pueblo hasta esta tierra donde estaban. Esto produjo lo siguiente: esos israelitas, la nueva generación, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, o sea, adoraron a otros dioses, no al Dios verdadero, el Dios que lo había liberado. Ellos quisieron seguir a otros dioses. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. Muy mal, chiquillos. El no conocer a Dios llevó a que estas personas siguieran a otros dioses, siguieran costumbres de otros pueblos. ¿Qué creen que pasó con Dios? ¿Cómo creen que se sintió Dios con esto? Seguimos leyendo, dice: provocando así la ira del Señor. Más adelante dice: entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, o sea, les robaron. Los entregó a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Chiquillos, el pueblo de Israel no quiso seguir a Dios, no quiso más de su cuidado, quiso ir en pos de otros dioses, quiso seguir y relacionarse con otros pueblos. Ya no quiso ir más de la mano del Señor. Por lo tanto, perdieron su protección. El Dios que los había llevado a conquistar esta tierra, a poder vencer muchos pueblos de maneras milagrosas, ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían estar con Él. Ellos rechazaron a Dios. Y por lo tanto, los pueblos que antes sí podían haber vencido, ya no podían. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Ellos no querían estar con Dios. Y como acababa de leer, así llegaron a verse muy angustiados. Nosotros hoy en día ya conocemos la Biblia, ya sabemos la historia que Dios preparó para el pueblo, y
Y sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Él se compadece de su pueblo. Entonces, leemos más adelante lo siguiente. Dios envió a una persona, la cual denominaba juez. No quiere decir que es el mismo trabajo que hacen los jueces hoy en día, que dicen si una persona hizo algo malo o no y va a la cárcel, dependiendo de su decisión, sino que esta persona, que Dios o la Biblia llama juez, era quien se encargaba de liberar al pueblo de Israel de los pueblos que estaban oprimiendo o robando o maltratando a el pueblo de Dios. Entonces, esta persona se encargaba, con la ayuda de Dios, de liberar al pueblo. Y más adelante leemos, mientras ese juez vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos, al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero, después, cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse, es decir, a hacer las cosas peor aún que sus antepasados, pues se iban en pos de otros dioses, o sea, empezaban a seguir a otros dioses, a los cuales servían y adoraban, dejando nuevamente de lado al Dios verdadero, el Dios que los libraba. De ese modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Entonces, una y otra vez, el Señor liberaba al pueblo de Israel de los demás pueblos que les hacían daño, pero ellos una y otra vez se olvidaban del Dios verdadero, del Dios que los trajo desde Egipto a esta tierra prometida, y se iban en pos de otros dioses, seguían dioses de otros pueblos, hacían lo malo ante los ojos de Dios, y esto traía nuevamente como consecuencia que los pueblos vecinos dominaran al pueblo de Israel, y ellos ya no podían hacerle frente a estos pueblos, porque la única forma de que ellos ganaran en batalla era que Dios estuviera con ellos, porque Dios era el único que ganaba la batalla. Entonces, más adelante leemos, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Entonces, aquí Dios está diciendo que Él va a permitir que las naciones estén ahí. ¿Para qué? Para que el pueblo esté constantemente recordando a Dios, porque de otra manera ellos no van a poder vencer. Y si ellos están bien, ellos se olvidan y van en pos de otros dioses. Cuando Dios levantaba al juez, al libertador, ellos estaban bien, ellos se encontraban cómodos, ellos no tenían problemas. Pero pasaba un tiempo y se volvían a olvidar de Dios. Volvían a ir en pos de otros dioses. Y como se alejaban de Dios, perdían la protección de Dios. Por lo tanto, se levantaban otros pueblos. Y así ellos tenían que ir nuevamente a Dios, porque no podían hacerle frente a estos pueblos. Y esto se repite una y otra vez a lo largo de este libro de los jueces. Probablemente ustedes recordarán quizá algunos jueces, quizá algunos los conocen, han escuchado de algún nombre, de algunas cosas que ellos hicieron, pero en general esta es la estructura de este libro. Entonces, es importante que recuerden esto de que el pueblo se olvidaba, Dios en misericordia levantaba un juez, un libertador, para que los liberara de los pueblos que los oprimían, pero nuevamente el pueblo se olvidaba y estaban nuevamente en desventaja
contra los demás pueblos. ¿Por qué? Porque perdían la protección del Señor. Hoy hemos hablado un poquito de Moisés, hablamos un poquito de Josué y hablamos un poquito de, a grandes rasgos, de los jueces, de cómo estos jueces liberaban con la ayuda de Dios al pueblo de Israel. Ahora una pregunta para ustedes. ¿A quién se parecen estos personajes, Moisés, Josué y los jueces? ¿No le encuentran algún parecido a otro personaje en la Biblia? Uno muy importante, uno que nos liberó. Muy bien, de seguro ustedes pensaron en Jesús. Recordemos que Jesús, al igual que Moisés, Josué y los jueces, nos liberó, pero nos liberó de la mayor problemática, el mayor problema del hombre, el mayor problema de nosotros, el pecado que tanto daño nos hace y nos aleja de Dios, el pecado que una y otra vez surge en nuestros corazones, el problema del mundo, el pecado. De eso nos liberó Jesús, como los personajes que mencionamos antes liberaron al pueblo. Jesús, una vez y para siempre, nos liberó de la maldad que nosotros mismos hacemos. Entonces, como el pueblo de Israel necesitaba estar siempre, constantemente, buscando de Dios, porque si no, ellos no podían hacerle frente a los demás pueblos que los rodeaban, así tenemos que estar nosotros en los pies de Jesús una y otra vez, que fue quien nos liberó de nuestra maldad, para poder hacerle frente al pecado. De otra manera no vamos a poder hacerle frente. Y debemos estar muy agradecidos de nuestro Salvador, el que fue enviado por Dios, Dios mismo hecho hombre, que vino a pelear por nosotros la batalla que nosotros no podíamos pelear. Por lo tanto, chiquillos, los animo a estar dependiendo una y otra vez, día tras día, de Jesús, de Dios, para cuando vengan nuestros enemigos, estos pueblos que están una y otra vez rodeándonos, estos pensamientos que vienen a nosotros, de querer responderle a nuestros padres, de querer ser desobedientes, de no querer comernos la comida, no querer hacer la tarea. Cuando nuestros padres nos piden ayuda, preferimos hacer otras cosas. Cuando vengan estos pensamientos, cuando vengan estas cosas, vamos a pedir ayuda a nuestro Señor, a Jesús, para que de esta manera podamos hacer su voluntad y no seamos derrotados por estos pensamientos, por estos pueblos que nos acechan hoy en día. Chiquillos, es importante que una y otra vez estemos recordando este mensaje, que Jesús vino a librarnos del pecado, y de esta manera podemos vencer al pecado, siempre con la ayuda de Él. Y entonces podemos empezar a hacer buenas obras, poder andar en los caminos que Dios quiere que andemos. Podemos seguir su voluntad y hacer cosas buenas, como ayudar en la casa, tener buenos tiempos con nuestros padres, conversar, contarles nuestras cosas. Podemos ayudar de muchas maneras, poner la mesa, lavar la loza, ayudar a nuestros hermanos. Entonces, chiquillos, andemos de la mano del Señor para que Él nos ayude a luchar contra el pecado y a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Oremos para finalizar. Padre amado, te doy muchas gracias por este tiempo de lectura, de poder leer tu palabra. Gracias porque tú nos muestras como una y otra vez la maldad en nuestros corazones nos aleja de ti y nos lleva en pos de otros dioses, en pos de desobedecer tu palabra. Pero tú siempre estás ahí para rescatarnos y librarnos de la maldad que hay en nuestros corazones. Cuida a estos pequeños y guarda esta palabra en sus corazones. Bendícelos a ellos y a toda su familia. Te pido que puedan, semana tras semana, depender más de ti,
Protégelos de enfermedades, protégelos del virus, Señor. Y que ellos puedan aprovechar este tiempo junto a su familia para conocerte más. Te lo pido, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor.